Ahora sí. Y les decía que primero les doy el espacio para, en caso de que tengan alguna duda, que la podamos evacuar antes de continuar adelante con los temas que nos tocan del curso. ¿Alguna duda? Bueno, igual vamos a seguir dándole chance a algunos compañeros que se conecten, que todavía hay gente que se está tratando de unir a la clase. Bueno, si no hay duda, vamos a continuar con el tema que está preparado para hoy, que corresponde a la regresión lineal simple. ¿Okay? Bien, este tema es realmente yo creo que un tema muy valioso, muy importante y de un uso muy extendido. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad o en algún otro curso o en algún otro momento de aplicar los análisis de regresión lineal, o si es la primera vez que ven este tema. Por ejemplo, Enrique, Rodríguez. ¿Alguno iba a comentar algo? Perdón. Sí, yo, profe. Este tema más o menos lo vimos en el laboratorio ya. Ah, bueno, perfecto. En el laboratorio del curso. Sí. Ok. Pero antes del curso no lo habían utilizado. No, al menos de mi parte no. Okay. Bueno, en el laboratorio supongo que ven el procedimiento para hacer el análisis de regresión y los resultados. Como ya eso lo han visto, entonces eso nos va a facilitar poder verlo un poco más rápido. Yo voy a hacer primero una pequeña explicación teórica sobre el concepto que hay detrás de la regresión lineal. Entonces, miren, voy a mostrarles. Estos métodos se utilizan cuando nosotros hemos visto en el curso varias áreas de estudio. La primera de ellas es el análisis de datos y la agrupación de datos. Vimos luego probabilidades. Lo último que hemos visto es el área de inferencia. Eso quiere decir cómo con base en unos datos de una muestra yo puedo inferir y tomar decisiones respecto a un fenómeno, un fenómeno aleatorio. El tema que vamos a ver ahora tiene que ver con proyecciones y con estimaciones de qué es de lo que puede suceder en escenarios hipotéticos de un fenómeno aleatorio, en el cual nosotros podemos relacionar algún parámetro, alguna variable como respuesta del comportamiento de otras variables que denominamos independientes. Vamos a empezar con el análisis de regresión lineal simple. Es decir, vamos a estudiar fenómenos en donde tenemos básicamente dos variables, una variable independiente que vamos a denominar la variable X y una variable dependiente denominada Y. Y nuestra consideración, nuestro supuesto es que existe una relación entre estas dos variables de tal manera que yo puedo explicar el valor de Y de acuerdo con el valor de X. Y suponemos que existe una relación del tipo lineal. Eso quiere decir que, bueno, para un valor de X0 vamos a tener un valor inicial de Y luego la forma en que se relacionan X y Y es lineal. Eso quiere decir que cada vez que X aumenta en una unidad, Y va a aumentar en la misma cantidad. Entonces, tiene esta forma la relación. Entonces, imaginan que esto es una línea recta. Vamos a hacerla mejor recta. Vamos a dibujar esto mejor para que quede esto más pulcro. Entonces, tenemos esta
esta condición. Y la relación esta es lineal, quiere decir que siempre, como les decía, cada vez que X aumenta en una unidad, la cantidad de Y va a aumentar en una cantidad que vamos a llamar beta 1, que es la pendiente de esta línea recta. Y este valor inicial le llamamos el intercepto o beta 0. Entonces, esto es lo que nosotros estamos hipotetizando, de tal manera que la ecuación de esta línea recta es fácil de escribir, es Y igual a B0, que es esta pendiente, más, perdón, el intercepto, más beta 1 por el valor de X. Entonces, esta es la relación hipotética que suponemos que existe entre estas dos variables. Y ese podría ser perfectamente un modelo que se postula y que nosotros lo que queremos hacer es calibrar y encontrar cuáles son los valores de beta 0 y beta 1. Bien, esto es hipotético y es teórico. Lo que ocurre en la práctica es que normalmente yo lo que hago es medir valores de X que podrían ser aleatorios, pero generalmente son valores de X que están previamente establecidos. O sea, yo defino, voy a medir valores de Y para este valor de X1, este valor de X2, X3, estos valores de X. Y normalmente lo que hacemos es tomar una muestra. Entonces, para este valor de X1 podría ser que yo haga varias mediciones de Y. Y entonces tengo valores que, por la naturaleza aleatoria de casi todos los fenómenos, el valor de Y no siempre nos va a dar el mismo, sino que va a haber ahí cierta aleatoriedad y vamos a tener distintos valores, más o menos como de esta forma. Entonces, esto ocurre porque el fenómeno es aleatorio. Entonces, a pesar de que estamos hipotetizando esta relación lineal, en la realidad lo que vamos a tener es que por la naturaleza aleatoria de todos los fenómenos, en realidad este valor de Y va a corresponder, o podemos modelarlo como si fuera una variable aleatoria que gira alrededor de este valor, ¿verdad? De este primer valor Y1. Ese sería el valor real, bueno, hipotético de esta relación lineal, al cual suponemos que tiende el valor de Y. Entonces, en realidad este es un valor esperado, ¿verdad? Un valor medio, que podríamos llamar μ1. Lo mismo sucede para este valor de X2, hay ahí cierta aleatoriedad, entonces este valor de Y suponemos que en realidad sigue una determinada distribución, pero cuya media va a ser este valor, μy2. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Cada uno de los valores en realidad sigue una distribución. Entonces, fíjense que pasamos de un modelo, de una relación hipotética lineal entre dos variables X y Y, a un modelo probabilístico, donde en realidad lo que tenemos es que Y corresponde a esta línea, pero con algún valor aleatorio, ¿verdad? Hay un término aleatorio que hace que cuando yo mido Y pueda tener distintos valores. Y de lo que se trata esta materia es llegar a hacer una estimación de estos parámetros. Los valores reales yo nunca los voy a conocer, como es usual, debido a que yo no voy a poder medir toda la población de Y, sino que tengo algunas observaciones de una muestra que hago de mi experimento, o puede ser perfectamente una encuesta. Entonces, al final, con los datos que yo tengo, yo estimo estos valores y le voy a llamar a estos valores beta 0 techo y beta 1 techo. Son los valores estimados. Y cuando yo estime eso, entonces voy a obtener lo que se llama una línea de regresión estimada. Esta ecuación real no la voy a tener, sino que lo que yo voy a poder tener es una estimación que tendrá no necesariamente el mismo intercepto, sino que yo voy a tener un valor aquí de un intercepto. Vamos a borrar esto un poquito, voy a hacer espacio.
Este en realidad va a ser mi valor beta 0 estimado y esto tendrá alguna pendiente beta 1 estimada, que no son exactamente los valores reales. Y estos valores de beta 0 y beta 1 lo que voy a hacer es estimarlos con base en las mediciones puntuales que yo tengo de mi estimación. De eso se trata el problema. Ahora, ¿cómo hacemos eso y cómo encontramos esos valores de beta 0 y beta 1? Lo que hace la técnica es aplicar el método de mínimos cuadrados. ¿En qué consiste eso? En que yo voy a tener algunas observaciones de pares X y Y, no necesariamente como lo dibujé aquí, ¿verdad? No necesariamente es que yo defino un valor de X1 y puedo medir varias veces Y, sino que en realidad, por la aleatoriedad completa que tienen los fenómenos que yo estudio, finalmente yo lo que voy haciendo es que con suerte voy teniendo algunas observaciones de pares de X y de Y, ¿verdad? Un XY y un YY. Y así puedo medir varios pares de observaciones. Y entonces lo que hace la técnica es tratar de encontrar lo que se llama la recta de mejor ajuste. Perdón. Esa no fue la recta de mejor ajuste. Obtener la recta de mejor ajuste de tal manera que la recta que yo encuentre se ubique entre estos puntos, reduciendo la distancia que hay entre esta recta y los puntos observados. Eso se puede hacer de varias formas. Uno puede minimizar las distancias perpendiculares. Uno podría hacer esto, medir la separación perpendicular, ¿verdad?, entre cada punto y la recta estimada, o, que es lo más usual, simplemente minimizar la distancia vertical que hay entre la recta ajustada y el valor observado. Entonces, este valor que es el valor real, este puntito que es el valor real, esta va a ser mi observación Y sub I. Y el valor y el punto sobre la recta, que sería este valor, va a corresponder al valor estimado de Y, que vamos a llamar T, Y techo. Y el método entonces lo que hace es que calcula estas diferencias entre Y y Y techo, las suma todas al cuadrado y las minimiza. Hace esa sumatoria y minimiza derivando el resultado de esas sumas. Por eso se llama el método de mínimos cuadrados. Son las distancias entre el valor observado y el valor estimado por la ecuación al cuadrado. Se hacen esa sumatoria, ¿no? Hago una sumatoria de esas diferencias. Eso se llama L y luego lo que hago es derivar L con respecto a cada uno de estos dos parámetros, con respecto a beta 0 y con respecto a beta 1 igual 0. Eso me da un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que al resolverlas me dan las ecuaciones que estiman los parámetros beta, o más bien, sí, las ecuaciones que me dan los resultados de estos estimadores beta 0 y beta 1 de esta recta. Eso en términos sencillos y simples es de lo que se trata el método de regresión lineal, bueno, en este caso regresión lineal simple, a través de los mínimos cuadrados. Entonces, veamos. Decíamos, bueno, que este método de análisis de regresión es una técnica estadística muy, muy útil para muchísimos casos. Les menciono, bueno, casos de transporte que yo utilizo mucho y que ustedes van a estudiar, si Dios lo permite, el próximo semestre, si llevan el curso de Transportes 1.
para, para predecir la demanda de viajes en una ciudad o en un área que yo esté estudiando y quiera modelar y estudiar cómo se realiza la movilidad de personas y de vehículos en la ciudad, se utilizan unos métodos de modelación de la demanda que tiene varias etapas. La primera etapa es la de generación de viajes. Entonces uno lo que hace es suponer que existe una relación entre la cantidad de viajes que se produce en una zona de la ciudad con relación a, en realidad, algunas, pero digamos, podría ser alguna variable que mida el sistema de actividades en ese sitio. La población, el trabajo, la cantidad de trabajo que hay en ese sitio. Podría ser también la cantidad de viajes que realiza un hogar en función de alguna característica de ese hogar, como el nivel de ingreso, la cantidad de vehículos que tiene, etc. Entonces, ese es un ejemplo de donde se utilizan los métodos de regresión lineal para calibrar modelos, en este caso de producción de viajes. Pero igual en las otras áreas de la ingeniería civil se calibran usualmente modelos que relacionan, por ejemplo, la cantidad de agua para temas de hidrología, cantidad de agua que se infiltra en un determinado terreno según las características de los materiales de ese terreno o el nivel de cobertura vegetal, etc. Entonces uno puede generar ciertas relaciones entre variables de interés para estudiar un determinado fenómeno, para luego, con base en ese modelo, tener indicadores que me permitan a mí diseñar soluciones de ingeniería, por ejemplo, un dique o el tamaño que debe tener un puente para garantizar que no se vaya a inundar, que vaya a tener problemas en una crecida de un río. Determinar la cantidad de viajes, les decía, de una ciudad que me permita a mí poder diseñar un sistema de transporte adecuado, etcétera. En estructuras también, pues yo puedo relacionar la respuesta que tiene estructural de determinados elementos según las características físicas de esos elementos en un puente o un edificio. Bueno, existen muchas aplicaciones para esto. Este es un caso en particular donde determinan, esto es más de aplicación en ingeniería industrial o química, donde determinan la pureza, que es la variable Y, de un material según la cantidad de hidrocarburos que se pueden medir. Pero en todo caso, la estructura general de datos que uno necesita para calibrar estos modelos es esta, es tener una cierta cantidad de observaciones, en este ejemplo tenemos 20 observaciones de la variable independiente y de la variable dependiente. Esta variable dependiente es la que yo quiero o deseo proyectar o hacer estimaciones de algunos escenarios no medidos, ¿verdad? Sino podrían ser escenarios futuros o hipotéticos de cuál sería el valor de Y si es que X tiene cierto valor. Entonces, uno podría, como en ese caso, ver los datos y entonces plantear si existe, si pareciera existir una relación que sea lineal entre esas dos variables. En algunos casos, la relación no es exactamente lineal, pero veremos que uno puede aplicar algunas transformaciones a las variables para linealizar la relación que existe entre ellas. Entonces, como decíamos, esto finalmente va a ser un fenómeno aleatorio, de tal manera que yo no voy a tener exactamente esta recta azul y no voy a tener una sola observación, sino que yo supongo que existe una distribución de probabilidad alrededor de la variable y entonces este punto o los puntos que me determinan esta recta verdadera o esta relación verdadera de color azul, los valores de Y van a corresponder a la media o valor esperado de la variable Y. Entonces, el valor esperado de Y para un determinado valor de X o dado X, que le podríamos llamar mu Y de X o mu Y dado X,
¿verdad? Que sería cada uno de estos valores, los puntos que están sobre esta recta azul. Vamos a suponer que siguen esta relación, la relación hipotética beta 0, que es el intercepto con el eje, y beta 1, que es la pendiente. Aquí agregamos el término, esta variable aleatoria, porque el fenómeno es aleatorio. Como vimos, yo no voy a medir exactamente los valores de la media de y, sino que voy a tener alguna observación que tiene alguna variabilidad alrededor de mu y. Bien, aquí, si nosotros suponemos que esta variabilidad es tal que el valor esperado de los errores es 0, es decir, el valor esperado aquí de esta variable es que quede centrada sobre la línea y tiene una determinada variabilidad sigma cuadrado, alguna varianza, tendríamos que el valor esperado de y, si aplicamos el valor, sería el valor esperado de esta ecuación. Y como vemos, esta es una constante, esta es otra constante que sale del valor esperado, y el valor esperado de x es x, porque también esto no tiene aleatoriedad, todo esto es constante, y el valor esperado de epsilon es 0. Entonces, el valor esperado de la variable es el punto que se encuentra sobre esa línea recta que hemos hipotetizado. Es decir, estos puntos. Y por otro lado, también aquí queda demostrado que la varianza de y dado x es la misma varianza que tiene, digamos, el valor de epsilon, esta variable de error que hace que y no dé siempre el mismo valor, sino que tenga esa aleatoriedad. Y entonces nuestro modelo de regresión es este, ¿verdad? El valor, mu, que es el valor esperado de y, va a estar alrededor de esa línea recta que tiene este intercepto y esta pendiente. Como decíamos, suponemos que esta, que es la recta verdadera, es una recta que está formado por estos puntos, donde este punto, cada uno de los puntos sobre la recta, corresponde al valor esperado de la variable y. Todo esto es teórico y es desconocido porque nosotros, como sabemos, nunca vamos a tener todas las observaciones de y para poder calcular la media poblacional, sino que lo que hacemos es, con base en algunas mediciones, estimar esos parámetros. Bueno, decíamos que la forma de hacerlo es con la técnica de mínimos cuadrados, donde lo que hacemos es encontrar aquella recta tal que la distancia que hay entre esa recta y los valores observados de y, estas diferencias, estos errores, sean mínimos, ¿verdad? Bueno, eso lo propuso, se propuso varios años atrás, y entonces lo que hacemos es calcular esas diferencias, perdón, calcular estas diferencias que están aquí. Fíjense que aquí llamamos epsilon sub i al cuadrado a la diferencia entre y sub i, que es el valor observado, menos beta 0 menos beta 1 por x, que esto en su conjunto es el valor que me va a dar la recta, ¿no? El valor de y sub i techito. Entonces, la sumatoria de todo esto al cuadrado me daría la suma al cuadrado de todas las diferencias en las rectas. Derivamos L respecto a beta 0 y respecto a beta 1. Desarrollamos un poco aritméticamente esas ecuaciones y finalmente llegamos a encontrar que beta 1, el estimado de la pendiente, lo puedo calcular de acuerdo con esta ecuación, que es sumatoria de y por x menos sumatoria de y por sumatoria de x entre n. Todo este término de este numerador se llama o se le denomina la suma xy, s sub xy. Y el denominador, que es la sumatoria de los x individuales al cuadrado menos la sumatoria de los x, elevar al cuadrado la sumatoria de los x entre n, este término de abajo se le llama sxx. Entonces, es usual escribir el estimador de beta 1 como la suma o S sub XY dividido entre S sub XX. Que serían estos dos términos.
Beta cero es fácil de calcular porque lo que se hace es despejar la ecuación, ¿verdad? Nosotros sabemos que y es igual a beta cero más beta 1 por x. Entonces, si nosotros promediamos esto, el promedio de x va a ser beta 0 por beta 1 por el promedio, perdón, el promedio de y va a ser igual a beta 0 por beta 1 por el promedio de x. Y de aquí se despeja beta 0, ¿verdad? ¿Qué sería? Como vemos, pasamos esto para este lado y entonces me queda y promedio menos beta 1 por x promedio. Y aquí lo que hacemos es utilizar el estimador de beta 1 y así encontramos el estimador de beta 0. Listo, entonces decíamos, esto se llama suma x sub y esto se llama suma xx. Bien, eso en principio sería la metodología para estimar entonces los parámetros de pendiente y de intercepto de la relación que estamos suponiendo que existe entre las variables x y y. Bueno, vamos a ver. Como decía, acá está, aquí estamos denominando a este término que aparece en el denominador. Lo estamos llamando S sub XX y este otro es el término que aparece en el numerador que llamamos S sub XY. Con el ejemplo que teníamos, vamos a aplicar estos cálculos. Déjenme abrir, yo tenía esto en un archivo de Excel que ya tenía abierto, pero con las pruebas de conexión tuve que cerrarlo. Vamos a ver. Ah, no, aquí. Esperemos que no se haya estropeado el archivo que preparé para la clase. Aquí. Vamos a ir poniendo bueno, mientras esta cosa se abre, que es un poquito lento, vamos a comentar algunas cosas. Lo que vamos a estudiar de regresión lineal simple va a ser entonces lo siguiente. Primero, el procedimiento para encontrar estos parámetros a través de estas ecuaciones, el intercepto y la pendiente. Pero luego, también estos parámetros beta 0 y beta 1 son en sí mismos variables aleatorias, porque fíjense que todos ellos dependen de la variable y. La variable y es una variable aleatoria que, como vimos, tiene un valor esperado igual al de la línea recta y una varianza, varianza sigma cuadrado, que es la misma varianza del término epsilon. Por lo tanto, tanto beta 0 como beta 1 son variables aleatorias que, dada su variabilidad, van a tener un error asociado, pero con los datos de nuestra muestra podemos encontrar intervalos de confianza, tanto para beta 0 como para beta 1, como para el valor de y. Entonces vamos a ver cómo construir esos intervalos de confianza y también podemos hacer pruebas de hipótesis con relación al valor de estos parámetros. Y hay una serie de pruebas de hipótesis que vamos a ver que son las más típicas, las más usadas y que son muy importantes. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Tal vez voy a borrar todo esto para irlo haciendo nosotros manualmente y ver los resultados. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Voy un poquito rápido, pero como esto ya lo han visto en laboratorio, entonces supongo que no tienen dificultad, pero si tienen alguna duda, si voy muy rápido, me dicen y bajamos el ritmo o explicamos algo mejor. ¿Vamos bien?
Bueno, entonces, veamos. Tenemos estos valores. Estos son los valores de X y Y del ejemplo que tenemos aquí en la presentación. Son estos valores donde X, decíamos, es un nivel de hidrocarburos presente en unas muestras y el nivel o el porcentaje de pureza correspondiente a esa muestra. Y queremos explicar el nivel de pureza como función de este nivel de hidrocarburos. O sea, Y en función de X, postulando que esa relación es de forma lineal. De hecho, podríamos, si les parece, podemos representar esto a través de un gráfico. Pongámosles primero solamente las observaciones. Profe, bueno, es como una consulta. Yo sé que ya lo mencionó, pero vamos como para estar completamente seguro. Ok, sí, la regresión lineal lo que hace es pues, relacionar las dos variables, ¿verdad? La dependencia. Pero entonces lo que uno relaciona es, o sea, ¿qué es específicamente? Yo creo que bueno, sí, ya lo mencionó, pero no recuerdo bien. Ajá. Vamos a ver. Supongamos que usted está haciendo ya su trabajo final de graduación y usted lo pusieron a estudiar cuál era el efecto que tenía un determinado aditivo para mejorar la resistencia de bloques de concreto que se están construyendo. Puede ser, eso puede ser una investigación que es interés del fabricante del producto, pero necesita pues, un estudiante que les haga la investigación. Entonces, vean qué cosas que uno puede hacer es la siguiente. Uno puede tomar varias muestras, construir varias muestras de los bloques de concreto con cierto diseño de mezcla, sin agregarle ese aditivo. Y los puede ensayar y usted puede entonces obtener esa resistencia. Luego construye otra serie de bloques de concreto, agregándole cierta cantidad del aditivo según la recomendación del fabricante. Usted los puede ensayar. Con eso usted puede tener dos valores de la media muestral de resistencia para la muestra sin el aditivo y luego para la muestra con el aditivo. Y de lo que hemos visto hasta ahora, con la estadística inferencial, usted puede determinar y hacer una prueba de hipótesis para saber si ese aditivo aumenta o no aumenta la resistencia. Entonces usted saca y hace una prueba de hipótesis que dice, bueno, el mu de la muestra con aditivo es igual al mu de la muestra sin aditivo. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna es que el mu, la resistencia de los bloques con aditivo es mayor que la resistencia sin el aditivo. Usted hace la prueba de hipótesis y bien. Eso sería estadística inferencial. Con base en datos de unas muestras del producto, usted puede concluir si efectivamente el aditivo mejora o no la mezcla. Eso es lo que habíamos visto hasta hace un rato. Pero ahora usted quiere llevar la investigación más allá y usted quiere determinar cuánto aditivo valdrá la pena ponerle a la mezcla, ¿verdad? Ya no va a hacer pruebas con una sola cantidad de aditivos, sino que usted va a variar el porcentaje de aditivo. Usted va a decir, bueno, le voy a agregar distintos porcentajes, un 10%, un 20%, un 30%, en fin, para ver qué tanto mejora la resistencia, qué relación hay entre la cantidad de aditivo que usted le puso y la resistencia de los bloques. Entonces usted tiene ahí dos variables. Su variable independiente, o más bien la variable respuesta, que es la que nosotros identificamos como Y, ¿qué sería? Profe, bueno, no. O sea,
Entonces, sí, es que lo que yo tenía duda era como que si uno cuando está relacionando, uno sí relaciona lo que a usted le gusta estudiar, por decir así, no es como que la regresión solo me relaciona, qué sé yo, la variabilidad, la No, no, regresión. no, no, no. Usted lo que Ah, ok, relaciona son ok. las variables que usted mide. Ah, bueno, sí, no, esa era la consulta, pero sí, ya quedó muy claro. Sí, Muchas sí. gracias. Entonces, en ese caso que yo le decía, usted relaciona su variable X, en el ejemplo que le estoy dando, es la cantidad de aditivo que usted puso. Y usted puede poner distintos valores, como decía, 10%, 20, 30. Esos serían sus valores de X. Y Y es el resultado que usted obtiene. Entonces, es el valor de resistencia a la compresión del ensayo de esas muestras. Entonces, va a tener distintos valores según el... Eso es lo que uno relaciona. En los ejemplos que yo les daba de viajes, yo relaciono, por ejemplo, aquí estamos con regresión lineal simple, cuando solamente tengo una variable independiente. Pero también vamos a ver regresión lineal múltiple, en donde yo relaciono Y, mi variable respuesta, que es la que me interesa estudiar y proyectar, la relaciono ya no solo con una sola variable, sino con varias. Entonces yo puedo decir la cantidad de viajes que realiza una familia en el periodo pico de la mañana con propósito de ir al trabajo es una función de el nivel de ingreso, la cantidad de personas que trabajan en el hogar y la cantidad de vehículos que posee esa familia. Entonces tengo tres variables ahí. Van a ser 3X, tres variables independientes. Y eso es lo que yo relaciono, ¿verdad? De las variables. Todo el tema de la variabilidad es porque, volvamos al ejemplo de los bloques de concreto, cuando usted toma uno de los bloques y lo ensaya y determina cuál fue la carga que hizo que la resistencia se alcanzara y el bloque rompiera, va a depender de muchísimas condiciones, porque no todos los bloques son a nivel microscópico, los bloques no son todos idénticos. Entonces, ¿qué resistencia se necesita para que falle? Va a cambiar, ¿verdad? De bloque en bloque, aunque usted le haya puesto la misma cantidad de aditivo. No siempre va a obtener igual la misma resistencia, hay variabilidad. Entonces nosotros lo que hacemos es considerar esa variabilidad dentro del el análisis de regresión. Y entonces sabemos que la ecuación que yo encuentro no es, como decíamos acá, yo nunca voy a encontrar la línea azul. Esa recta no la voy a conocer, pero yo puedo hacer una estimación, encontrar una línea roja. Lo que me interesa a mí saber es qué tan buena es esa línea. Por eso les mencionaba que nosotros le hacemos pruebas de hipótesis a estos parámetros. Y podemos encontrar también intervalos de confianza. De hecho, nosotros podemos crear intervalos de confianza alrededor de la línea estimada. Y podemos ver, por ejemplo, una cosa así. Si nosotros dibujáramos todo el intervalo de confianza, voy a dibujarlo aquí. Vamos a suponer que la línea de mejor ajuste que yo tengo es esta. Vamos a crear bandas de confianza, por ejemplo, de un 95%, que se van a ver algo como esto. Entonces resulta que, como para los valores centrales de X, la confianza que hay, el nivel de confianza que hay en los datos, o más bien el error asociado a los datos es pequeñito, pero conforme yo me voy alejando hacia los valores extremos, las bandas para el mismo nivel de confianza se van separando, se van haciendo, digamos, hay mayor error o mayor imprecisión en las estimaciones que yo haga. Y sobre todo, si yo hago proyecciones, ¿verdad? Entonces, los valores de esas proyecciones van a tener asociado un mayor error o mayor variabilidad. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar con base en esto. Ahí es donde consideramos el tema de la variabilidad. Bueno, decíamos que teníamos estos valores de X, esta es mi variable independiente Y. Vamos a hacer rápidamente un gráfico de esta cosa. Pongamos no, sí, para no incluir los títulos.
Y el valor de y sería este. Y listo. Vamos a ver. No. X y Y. Ahora sí. Entonces, estas son las observaciones. No, lo podemos ahí ajustar para que se vea mejor el gráfico, pero bueno, estas son los valores de las observaciones y ahí vemos que existe una variabilidad. Queremos encontrar cuál es la línea que ajusta mejor en esta recta. Vamos a hacerlo primero a pie, utilizando las ecuaciones, y luego vamos a usar las herramientas que tiene Excel para hacer esto. Y vamos a probar que da lo mismo. Entonces veamos, tenemos que estimar los valores de beta 0 y beta 1. Beta 0 va a ser el intercepto que tenga con el eje, esa línea recta, y beta 1 es la pendiente. Entonces, nuestras ecuaciones eran las siguientes, ¿verdad? Beta 1 es este numerador, para lo cual necesitamos, fíjense, hacer la sumatoria de X, hacer la sumatoria de Y hacer la sumatoria de X por Y. Entonces, eso ya está hecho aquí. Aquí están los valores de X y ya yo he puesto aquí las ecuaciones de las sumas. Aquí está la sumatoria de X, aquí está la sumatoria de Y nos falta la sumatoria de X por Y. Entonces, ahí calculo y aquí está hecha la sumatoria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se calcula el numerador? Fíjense, el numerador es esa sumatoria de X por Y menos la sumatoria de Y por la sumatoria de X entre N. Este término, dijimos, es lo que se conoce como la sumatoria XY. Entonces, vamos a calcular esa sumatoria XY. Era la sumatoria de X por Y, que es esta, menos la sumatoria de Y por la sumatoria de X dividido entre la cantidad de datos, que son 20. Entonces, la sumatoria de XY nos da 10.17 o 18, este término. Vamos con la sumatoria de XX. Necesitamos calcular la sumatoria de X al cuadrado. Y luego restarle el cuadrado de la sumatoria de X. Entonces, calculemos este término. Cada valor de X lo elevamos al cuadrado. Todas las observaciones y aquí hago esa sumatoria. Entonces, esto es sumatoria de X al cuadrado. Y luego le tengo que restar, vean, el cuadrado de la sumatoria de X entre N. La sumatoria de X es esta. Esa sumatoria de X dividido entre N, es este valor 23.2 entre 20, que es como este promedio que está acá, ¿verdad? Esto, vámonos así, esto entre 20. Entonces la sumatoria de X es este término, sumatoria de X al cuadrado, menos la suma... Ah, perdón, eso está mal hecho. Sería sumatoria de X al cuadrado, más bien, menos el cuadrado de esta suma. Ahora sí, eso entre 20. ¿Okay? Sumatoria de X elevado al cuadrado entre 20. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos valores, sumatoria XY y sumatoria XX, ¿verdad? Con estas fórmulas que acabamos de ver.
Entonces ahora calculo beta 1. La pendiente sería, beta 1 es la sumatoria XY entre la sumatoria XX. ¿Okay? Y entonces nos da este beta 1. Y beta 0 se calcula como Y promedio menos beta 1 por X promedio. Entonces, aquí están estos valores del promedio de Y. Y este es el promedio de X. Entonces, beta 0 es el promedio de Y menos beta 1 multiplicado por el promedio de X. ¿Okay? Bien, entonces ahí ya estamos aplicando estas ecuaciones. ¿Okay? Bien, creo que vamos a ver si nos equivocamos o no. Revisemos. Primero esta sumatoria es sumatoria de X por Y, que sería el valor, aquí está X por Y, y aquí está la sumatoria. Este es este término de 22 menos el producto de la sumatoria de X por la Y, que sería esta sumatoria roja, 622 por B22 de la sumatoria de Y por la sumatoria de X dividido entre N. Y luego la sumatoria de XX es la sumatoria de X al cuadrado. Aquí están los valores de X al cuadrado. Esta es la sumatoria. Entonces es este valor, correcto, sumatoria de X al cuadrado menos B22, que es la sumatoria de X, eso elevado al cuadrado entre N. Listo. Entonces, si obtenemos esos valores. Una forma de hacer eso también, de una manera muy fácil, si no lo han utilizado, es cuando ya yo tengo los datos graficados, yo le puedo agregar la línea de tendencia. Y le puedo decir que sea una línea, una tendencia lineal, y le puedo poner la ecuación en el gráfico. Lo ven aquí. Después vamos a calcular también el coeficiente de terminación, así que se lo voy a poner de una vez. Ahora vemos cómo se calcula eso. Y pongamos esto con mayor y blanco para que se vea bien. Bien. Entonces, fíjense que esa línea que aparece ahí punteada sería precisamente la recta de mejor ajuste, que lo que hizo fue minimizar las distancias verticales entre las observaciones y la ecuación que fue estimada. Vean que la línea recta Y es igual a beta 1, que es el valor que obtuvimos nosotros aquí, 14,947, por X multiplicado más beta 0, que es 7428, ¿verdad? Entonces coincide nuestro cálculo manual con el cálculo que hace Excel directamente en el gráfico. Hay otra manera de hacerlo también en Excel, que la vamos a hacer en este momento, y es que, porque esta solamente me sirve para regresión lineal simple. Cuando hago regresión lineal múltiple, que lo veremos luego, ya no lo puedo graficar, porque sería un plano. Entonces, puedo utilizar las herramientas de análisis que tiene Excel. Eso aparece aquí en herramientas, en análisis de datos. En análisis de datos aparecen muchas herramientas que tiene Excel, no necesariamente la de regresión lineal. Ustedes, si nunca la han usado, puede ser que no la tenga cargada Excel. ¿Sí? Es decir, a eso me refiero, que si yo le doy en análisis de datos, me aparecen todos estos análisis que vienen aquí. Vean que se pueden hacer pruebas de hipótesis, de T con Z, todo lo que hemos visto. Análisis de varianza, que probablemente lo veamos. Puedo hacer estadísticas descriptivas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los datos, calcular la media, la varianza, desviación estándar, todos esos datos ya vienen aquí programados. También puedo hacer pruebas F, como las que vimos la última vez, para
la relación entre dos chi cuadrados para relacionar las varianzas de dos muestras. En fin, puedo hacer muchas cosas, pero viene entre ellos el análisis de regresión. ¿Okay? Pero puede ser que, como les digo, no aparezca eso aquí. Si no les aparece, lo pueden cargar en herramientas, en algún lado, no sé, la versión de Excel de ustedes donde aparecerá, pero tiene que venir en algún lugar herramientas, complementos de Excel, y entonces ahí ustedes eligen qué herramientas quieren, ¿verdad? Estas son las herramientas de análisis, que si yo la quito... ¿Cómo fue que, profe, cómo fue que accedió a esa opción? Sí, aquí en el Excel que yo tengo, aparece aquí en este menú de arriba herramientas. ¿Lo están viendo? Sí, Complementos de Excel. ok, listo. Vean que, vean que yo lo desconecté y ya no me aparece. ¿Verdad? Entonces puede ser que a ustedes no les aparezca la opción. Entonces ustedes entran en complementos, activan herramientas de análisis y ahora sí me aparece análisis de datos. Pero si ustedes tienen esto desactivado, análisis de datos ya no aparece aquí. Entonces tienen que activarlo. Lo mismo, no sé si han utilizado Solver, que es otra herramienta súper poderosa, también se activa aquí mismo. Yo ahí la estoy desactivando y ya no me aparece, aquí antes aparecía Solver. Voy a activar esas dos cosas, porque yo sí las uso mucho, herramientas y Solver. Y aquí me aparece Solver y análisis de datos. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a análisis de datos. Le voy a decir que quiero hacer regresión. Le doy a aceptar. Y muy fácil, le digo cuál es el rango de mis valores de Y. Incluso puedo ponerle el título. Yo le puedo poner el nombre de la variable. Le digo X es son estos datos. Eso sí, si marco el título, le tengo que decir que tiene rótulos. Para que no vaya a dar error, porque marqué los títulos. Y le digo, yo puedo hacer aquí los cálculos, todavía no lo vamos a hacer, que no hemos entrado ahí, pero yo le puedo marcar aquí los niveles de confianza para el cálculo de los intervalos de confianza que le puedo realizar yo a mis variables beta 0 y beta 1. Lo voy a desmarcar porque ahorita no quiero que salga mucha cosa y concentrarme en los datos que estamos estudiando en este momento. Yo le puedo poner estos resultados en una hoja nueva o en este caso quiero que me ponga los datos aquí mismo para poderlos comparar directamente y le digo en qué celda, a partir de esta celda quiero que me dé los datos. Le puedo decir que me calcule un montón de cosas como los residuos estándar. Todavía no quiero que me haga nada de eso. Nada más los datos así, básicos. Le doy OK y ella me calcula y ahora sí, hace todos los cálculos. Ahora sí. Me hace varias cosas, entre ellas me calcula la tabla ANOVA, que la vamos a estudiar dentro de un ratito o la próxima clase, ¿verdad? Estos parámetros son importantes, luego los vamos a ver, que me permite además hacer unas pruebas de hipótesis al modelo completo que estoy calibrando. Todo eso lo vamos a estudiar, pero hoy nos vamos a concentrar en ver que, fíjense que en el intercepto, este sería el valor de beta 0, y aquí donde dice X, este es el parámetro que va multiplicando a la variable X, es decir, beta 1. Este es beta 0 y este es beta 1, que son exactamente los valores que obtuvimos arriba. ¿Los ven? Esa es la otra manera de hacer esos cálculos. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, ¿cómo fue que sacó beta 0 al puro principio? Beta 0 es Y promedio menos beta 1 estimado por X promedio. Primero tengo que calcular beta 1. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Entonces, calculo beta 1 con esta fórmula, que es este término, ¿verdad? Esto se puede simplificar así, ¿verdad? Que beta 1 es la suma de XY entre la suma de XX. Esa es la fórmula
simplificada, donde la suma de x, y es esto. Y la suma de xx es este denominador. ¿Sí? Entonces, en nuestra hoja de cálculo, habíamos hecho eso. Aquí le estoy poniendo yo suma de xx, perdón, suma de xy. Como decía la fórmula, es la suma de y por x menos la suma de y por la suma de x entre n. Luego, la suma de xx es la suma de, de los x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado entre n. Las fórmulas son realmente muy sencillas. Beta 1, entonces es sumatoria de xy entre sumatoria de xx. Ahí está. Beta 1. Y beta 0, que era el que me preguntabas, es y promedio, que es este, menos beta 1 por x promedio. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Con gusto. Sigamos entonces con la teoría. Bien. Bueno, aquí viene desarrollado el ejemplo. Ahí vienen todas las sumas esas que hicimos, la sumatoria de x, y, etcétera, bla, 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 la sumatoria de xx, sumatoria de y, etcétera, y vienen hechos los cálculos. Todo lo que acabamos de hacer en Excel ya viene aquí y obtenemos los mismos resultados. Bien, de tal manera que nuestra ecuación, una vez que nosotros obtenemos beta 0 y beta 1, estos parámetros, entonces tenemos la ecuación que es esta, de la recta. Beta 1 por x más beta 0. ¿Ok? Esta que aparece aquí. Bueno, esto gráficamente ya también lo hicimos en Excel. Ahí, como se ve esa regresión. Ok, hasta aquí realmente no hemos aplicado ninguna técnica estadística. En realidad esto es una técnica numérica que se llama mínimos cuadrados. Vean que realmente no hemos aplicado ningún concepto estadístico, no hemos usado varianza, nada. Simplemente dijimos, yo quiero hacer una línea recta en medio de todos esos puntos observados y encontrar la recta que minimiza las distancias verticales. Meramente numérico es eso, matemático. Las ecuaciones de beta 0 y beta 1, vean que resultaron de determinar la suma al cuadrado de esas distancias verticales y derivar eso respecto a beta 0, respecto a beta 1 igual a 0. Es una técnica matemática pura, no tiene nada de estadística. Ahora sí, vamos a meterle algo de estadística a esto, de variabilidad. Entonces, resulta que si nosotros hacemos la suma de cuadrados que se llaman del error, o sea, aquí lo que vamos a hacer es estimar cuál es la variabilidad sigma cuadrado. Esta variabilidad, ¿verdad?, que tienen los valores de y según las observaciones que nosotros tenemos. Vamos a estimar, hacer un estimador de sigma cuadrado. Entonces, se podría demostrar, no lo vamos a hacer, que un buen estimador de sigma cuadrado es esta suma cuadrada de errores, y aquí estamos llamando error a la diferencia que hay, la diferencia vertical que hay entre el dato real, y sub i, y el dato estimado con la ecuación que encontramos. La diferencia de esas dos cosas que llamamos error al cuadrado es lo que llamamos la suma al cuadrado del error, suma de cuadrados del error.
¿Qué sería y techo? Perdón, y techo, en nuestro ejemplo, sería lo siguiente, vean. Voy a hacer esto más grande. Vamos a poner esto por acá. Nosotros ya encontramos los parámetros de nuestra ecuación. Entonces nosotros podríamos estimar los valores de y. Estos son los valores reales. Yo puedo, voy a escribir aquí, esto es y techo. Y techo es el valor estimado de y. Es decir, este valor leído para cada una de las observaciones, voy a ir leyendo los valores sobre esta línea, punteada sobre la línea recta. Los valores de esa línea recta, ¿cómo se calculan? Se calculan como beta 0 más beta 1 por el valor de x. ¿Verdad? Entonces, esos son los valores y techo, los valores estimados. Y el error, ¿no?, que llamamos error, es la diferencia, vamos a poner error al cuadrado de una vez. El error al cuadrado, es decir, esto, es la diferencia entre el valor observado y el estimado. Entonces sería la diferencia entre el y observado y el y leído de la recta que estimamos. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está. Y esta sería esa sumatoria, ¿no? Este término de aquí que acabo de calcular es lo que hemos denominado suma cuadrada de los errores. ¿Sí? ¿Me siguieron? Estamos haciendo este cálculo. Suma cuadrada de los errores. Bueno, resulta que el valor esperado de esa suma de cuadrados se puede mostrar que es n-2 por sigma cuadrado. Eso quiere decir que si despejamos sigma cuadrado, un buen estimador, que como un estimador no sesgado de sigma cuadrado, de la varianza de y, es esa suma de cuadrados entre n-2. Es decir, sigma cuadrado o un estimador de sigma cuadrado, entonces es la suma entre n-2, o sea, 20 menos 2. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces ya pudimos estimar, hacer esta estimación. Aquí hay otro término también importante que se llama la suma al cuadrado total. Suma total de cuadrados. Que se calcula como la diferencia entre y y promedio al cuadrado. O también con esta fórmula. Vamos a calcularla de esta manera. Y menos y promedio al cuadrado. Vamos a hacer aquí. Cada y menos y, voy a ponerle barra. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, cada valor de y le vamos a restar el valor de y barra, promedio que es este, al cuadrado. ¿Ok? Y sumamos eso. Entonces, este término que nos acaba de dar aquí es la suma de y menos y barra al cuadrado, es lo que llamamos suma al cuadrado total. Y ese es este valor. ¿Ok? Que es esta fórmula. Fíjense que según esto, la suma
de cuadrados de los errores también se podría estimar con base en la suma total, restándole beta 1 por la suma XY. Vamos a ver si es cierto. Es decir, este valor lo vamos a poner aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí abajito para comparar. Dice que lo podemos calcular como la suma de cuadrados totales, ¿verdad? La fórmula, menos beta 1 por ese XY, menos beta 1 por la suma XY. Ven que dio igual este valor y este. Son dos formas de calcularlo. Aquí está el mismo valor, pero calculado con la otra fórmula. Bueno, vamos a seguir. Ok, ahora aquí viene lo interesante. Hasta aquí lo único que hemos hecho es, bueno, calcular unos parámetros de errores y, muy importante, hicimos el cálculo del estimador de sigma cuadrado. Calculamos un estimador de la variabilidad, de la varianza. Resulta que, como les decía, los parámetros de la ecuación, tanto beta 0 como beta 1, son variables aleatorias. Y su variabilidad está relacionada con la variabilidad de Y. Resulta que, bueno, el valor esperado de beta 1 es el valor verdadero de beta 1. ¿No? Es decir, perdón, el valor esperado de aquí de la línea roja, que es la que nosotros estamos estimando, la pendiente, el valor esperado de la pendiente de esta línea roja es la pendiente de la línea azul. Lo mismo el intercepto. El valor esperado de este intercepto es el intercepto real. ¿Qué quiere decir eso, el valor esperado? Fíjense que nosotros calibramos esta ecuación roja con una muestra de datos, pero si nosotros tuviéramos otra muestra distinta de datos, obtendríamos otra línea recta distinta, con datos diferentes. Cada vez que yo hago muestras y uso esas muestras de forma independiente, voy a obtener distintos valores. Pero si eso lo hago muchas veces, el valor esperado o la media de las pendientes de todas esas rectas que encuentro va a tender a ser la pendiente de esta línea azul, y lo mismo el intercepto. Eso es lo que significa esto que dice aquí. El valor esperado de beta 1 es beta 1 y el valor esperado del estimador de beta 0 es beta 0. Y sus varianzas son estas. La varianza de beta 1 es sigma cuadrado entre la suma de XX. Es decir, vamos a poner aquí las varianzas. Las varianzas de tanto de beta 0 como de beta 1. Entonces, dice que la varianza de beta 1 es sigma cuadrado entre la suma de XX. Nosotros sigma cuadrado no lo conocemos, pero tenemos un estimador. Ya lo habíamos estimado aquí, este valor. Entonces, la varianza de beta 0 la podríamos calcular como este sigma dividido entre la suma de XX. ¿No? Esta fórmula. Esta es la varianza o un estimador de la varianza de, es de beta 1, ¿verdad? Lo puse mal. Vamos a pasar este por acá. Ahora sí. Y por otro lado, la varianza de beta 0 la puedo calcular como sigma cuadrado por 1 entre n más x barra cuadrado entre sxx. ¿Okay? La de beta 0 sería entonces esta varianza, sigma cuadrado multiplicada
por 1 entre n más x barra, que lo tenemos aquí, al cuadrado, dividido entre la sumatoria de xx. Entonces, esas son las varianzas o estimadores de las varianzas de estos parámetros. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos, esta pizarra no sé si les interesa, pero creo que no, porque todo eso está en las presentaciones. Porque ahora vamos a hacer con estas dos variables, bueno, estos parámetros que son variables aleatorias, beta 0 y beta 1, vamos a hacer pruebas estadísticas e intervalos de confianza. Recordemos que nosotros podíamos estandarizar a través de una función z una variable x restándole su valor esperado y entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Okay? Cuando no tenemos la varianza, digamos, este z nosotros lo podíamos cambiar por más bien un estimador t, porque la varianza no la vamos a conocer, sino que lo que tenemos son estimadores. Pero siempre se calcula así, x menos el valor esperado entre su varianza. Y es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ya tenemos aquí como parámetros, vamos a tener beta 0 y beta 1. O más bien, los estimadores de beta 0 y beta 1 son variables aleatorias. Sus valores esperados son beta 0 y beta 1. Y sus varianzas son las que acabamos de ver. En el caso de beta 0 es sigma cuadrado por 1 entre n más x barra cuadrado entre la suma xx. Bueno, pero en realidad vamos a usar un estimador. Y en el caso de beta 1, su varianza vimos que era sigma cuadrado, que también vamos a usar un estimador de sigma cuadrado, entre sxx. Entonces, conocemos todo lo que nos va a permitir tener un estimador que vamos a llamar t. O también habíamos visto cómo hacíamos intervalos de confianza nosotros a partir de estas ecuaciones. Nosotros decíamos que este valor esperado de x, o lo que hemos estado llamando mu, ¿verdad? Despejando de aquí, iban a ser al estimador, vamos a hacer la variable x, le sumábamos más menos z de alfa medios, o de alfa, según si solo queremos un estimador de un lado o del otro, por la raíz cuadrada de su varianza. Bueno, z o t, ¿verdad? En este caso t porque no tenemos sigma, es desconocido, entonces t de alfa medios. Bueno, de esta manera creamos intervalos de confianza para beta 0 y beta 1. Ya lo vamos a ver, pero es la misma teoría y el mismo procedimiento que hemos usado hasta ahora con variables en general. Entonces, simplemente, por ejemplo, para los intervalos de confianza, x va a ser ya sea beta 0 o beta 1, los estimadores. Para cierto nivel de confianza vamos a buscar en la tabla t de alfa medios. Y aquí en varianza, pues ponemos la varianza que corresponda. La de beta 0 o la de beta 1. ¿Ok? Entonces veamos eso. Aquí lo que vamos a hacer son
Primero, pruebas de hipótesis. Yo podría plantear una hipótesis nula, en este caso para el parámetro, la variable beta 1, para un valor de referencia. La prueba más usual para este parámetro es hacer H0 como beta 1 igual a 0. O sea, suponer que el valor es 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una línea recta? Recordemos que esta es la línea que yo ajusté. Y aquí yo tengo un estimador beta 1. ¿Qué pasa si la pendiente es 0? Eso significaría que el valor de Y no depende del valor de X. ¿Lo ven? Yo estoy postulando en mi experimento o en mi fenómeno que la variable Y, digamos, la resistencia de aquellos bloques de concreto, era una función lineal o dependía de X, que era el porcentaje del aditivo que le estaba poniendo. Es decir, yo estoy formulando que la cantidad de aditivo que yo le ponga va a hacer que la resistencia de mis bloques de concreto cambie, mejore. Y la forma en que yo postulé que eso se hacía era una línea recta, que tenía esta forma. Pero si esto es 0, entonces mi valor Y en realidad va a ser constante y no depende de X. Si esa hipótesis nula no la logro rechazar, lo que me está diciendo el resultado es que mis supuestos de relación entre Y y X y a través de esa línea recta no son válidos. En realidad, X no estaría alterando el valor de Y. Es decir, el porcentaje de mi aditivo no afecta en nada la resistencia. Eso es lo que estaría ocurriendo. Mi modelo no sirve, en otras palabras. Entonces, una hipótesis muy usual es beta 1 igual 0. La hipótesis alterna, bueno, que beta 1 es distinto a beta 1, a este valor hipotético, que les decía, el que más se utiliza es igual a 0. Entonces, diría beta 1 es distinto de 0 y por lo tanto sí afecta realmente la cantidad de aditivo a la resistencia de mis bloques. ¿Cuál es el estadístico de prueba apropiado? Fíjense que yo puedo calcular un valor, una variable t, calculada como el valor de mi parámetro menos el valor esperado, es decir, ese beta 0 que estoy suponiendo hipotético, normalmente menos 0, dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de beta 1. La varianza de beta 1 era esto, este término. ¿Cómo quedaría? Voy a escribirlo aquí en azul. ¿Cómo quedaría mi estadístico de prueba? T. Sería beta 1, ¿verdad? Menos el valor esperado, que en este caso sería ese beta 1 hipotético. Como les digo, que normalmente yo lo hago para un valor 0. Entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿qué es esto? La raíz cuadrada de sigma cuadrado entre la sumatoria de xx. Bueno, con el estimador. Es esta fórmula que ven ustedes aquí. A la raíz cuadrada de la varianza se le conoce como error estándar. No desviación estándar, sino error estándar. O sea, este término. En este caso, la raíz cuadrada. Entonces, esto de acá lo podemos llamar, este término, lo podemos llamar error estándar, ¿verdad? Como dice aquí, de beta 1. Que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, esta es la forma en que yo puedo calcular el estadístico de prueba. Entonces, ¿qué hago? Lo que estoy haciendo aquí es transformando beta 1 a un estadístico t
y ya ustedes saben la historia. Comparo este estadístico con los valores de T de alfa medios con n menos 2 grados de libertad. Luego me voy y busco en la tabla de los estadísticos T y determino si la hipótesis se comprueba o no se comprueba, la hipótesis. En el caso de beta 0, exactamente lo mismo. Volvamos aquí. ¿Cómo es el estadístico? En el caso de beta 0, tendríamos que mi estadístico de prueba T es mi variable beta 0, mi estimador, menos su valor esperado o el valor hipotético, en este caso, el beta 0 de prueba, que también usualmente uno prueba si eso es igual a 0, entre la raíz cuadrada de su varianza, que es esta. Raíz cuadrada de este estimador sigma cuadrado 1 entre n más x barra cuadrado entre sxx. Que también, adivinen cómo le llamamos a este término. Error estándar de beta 0. Esa es esta fórmula que aparece aquí. Entonces, ese es el estadístico de prueba. La historia también ya ustedes la conocen. Yo convierto beta 0 a este valor de t y lo comparo contra t de alfa medios con n menos 2 grados de libertad. ¿Alguna consulta de esto? No. Entonces, fíjense, vámonos a nuestro archivo de Excel. ¿Cuáles serían los estadísticos de prueba? En nuestro caso, vamos a suponer que nuestra hipótesis nula es la que yo les decía, que H0 es que beta 0 y beta 1 tienen un valor 0. Entonces, nuestros estadísticos de prueba serían el valor de mi parámetro menos 0, que es el valor que estoy tratando de hipotetizar, dividido entre la raíz cuadrada de sus varianzas, que ya las habíamos calculado hace un ratito. Ahí está. Ese es el valor y este otro, ¿no? Ahí está. Beta 1 menos 0, raíz cuadrada. Vean que los valores que estoy obteniendo de t son bastante altos. ¿Los ven? Y eso yo los tengo que comparar contra unos t tabulares. En este caso, bueno, recordemos en qué consistía esa prueba de hipótesis, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, digamos, la distribución t centrada en 0 y con unos valores menos t de alfa medios y t de alfa medios. Acá para un 95% de confianza, por ejemplo, yo tengo que comparar estos valores tabulares contra estos. Pero estos valores son bastante altos, están bien alejados de ser, están por aquí. ¿Qué creen que me va a dar la prueba de hipótesis? Rechazar la hipótesis nula. Donde mi hipótesis nula, las que yo planteé aquí, son tanto beta 1 como beta 0. Estoy planteando que son iguales a ceros. Estas hipótesis serían rechazadas y estaría comprobando la hipótesis alterna de que no son cero. En especial, muy importante, el de este parámetro beta 1, porque si es distinto de 0, y ya lo demostré estadísticamente, significa que sí existe una relación entre X y Y, tal y como yo la postulé. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted nos va a subir ese Excel? Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, vean una cosa. Resulta que, ¿se acuerdan que calculamos esta análisis de regresión? Lo hicimos con Excel.
con el análisis de datos. Bueno, estos parámetros de prueba T que acabamos de calcular de forma manual, véanlos aquí. Aquí los calculamos manualmente, pero esta hoja de regresión me los calcula también. Aquí está el intercepto, el de beta 0 da 46,6. Exactamente el mismo valor que hicimos manualmente. Excel lo calcula y también calcula el valor beta 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la prueba de hipótesis se hace comparando, como acabamos de ver, estos valores de T contra un valor de T de alfa medios y un menos T de alfa medios, como acabo de hacerlo? Pero también había otra forma, que era calculando el valor P. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se hace la prueba con el valor P? Alguien que me comente. Brian, tal vez. ¿En qué consistía? ¿Cómo hago eso? Profe, esa parte a mí me confunde mucho. No la entendí bien. Bueno, les explico aquí con la pizarra. Oye, esto lo puedo borrar. ¿Quieren que guarde esto? Sí, profe, ¿podría guardarlo? Sí. Ay, qué lenta que es esta máquina a veces. Vamos a ver. Ya. Esto tendría que... Vamos a ver, estamos en estadística. Esta es la clase 25, ¿verdad? Y vamos a ponerle a esto pizarra. Pizarra 1. Vamos a ahorrar esto. Recordemos que cuando nosotros, las pruebas de hipótesis se hacen así. Nosotros, nuestra variable X, la transformamos en una variable de prueba, ya sea Z o en este caso una T. Siempre, como dijimos, haciendo X menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Es exactamente lo que acabamos de hacer. Y entonces, comparamos eso contra la distribución estándar, ya sea de la Z o la T, según corresponda. En estos casos, estamos usando T. Y nos vamos a verificar eso contra un valor, bueno, en este caso, menos T de alfa medios y T de alfa medios. Entonces, este valor de T de prueba, lo que hacemos es venir a esto, valor, venimos a ver a dónde se ubica. Como en el caso que acabamos de hacer, este valor T se ubica aquí afuera. Entonces simplemente comparamos T contra los T de alfa medios. En nuestra hoja de Excel tendríamos que ir a comparar estos valores, 46.6 y 11.35, ir a la tablita, buscar cuál es el valor de T de alfa medios y ver y comparar y a ver si es mayor o es menor para ver si cae dentro de la zona de aceptación o de rechazo. Eso es un poco engorroso, pero también lo podemos hacer con el valor P. ¿Qué era el valor P? En este caso que estamos haciendo una prueba de hipótesis a dos colas. Que nosotros calculamos cuál es la probabilidad asociada a que el valor de una T de student sea mayor que estos valores. En este caso, esta área. ¿Verdad? Que cuando la prueba es a dos colas, habría que multiplicarlo por 2. Esas áreas son el valor P. ¿Okay? Ese valor P se compara,
Yo lo puedo comparar con el valor de alfa medios o con el valor de alfa. Si este valor es muy chiquitito en comparación con alfa medios o con alfa, digamos, comparado con 0,0225 o 0,05, si P es menor que alfa, ¿verdad? Entonces es porque el T está aquí afuera y se rechaza la hipótesis nula. Esos valores P también me los da Excel. Veanlos aquí. Vean este valor, es 3,2 por 10 a la menos 20 y 1,2 por 10 a la menos 9. O sea, son súper chiquititos. Si yo comparo esto contra un nivel de significancia alfa, la hipótesis nula me va a decir que yo debo rechazar H0. Claro, estas probabilidades y estos estadísticos que calcula Excel es precisamente para la hipótesis que estábamos planteando, donde beta 0 igual 0 o beta 1 igual 0. Si yo lo estuviera comparando contra otro valor de referencia, los estadísticos cambiarían, ¿verdad? Porque ven que aquí, en la fórmula, fíjense, yo hice beta menos 0. Y aquí también, beta menos 0. Es la prueba de hipótesis que normalmente uno hace. Me dieron estos valores, que son los que calcula Excel. Si yo estuviera hipotetizando otra cosa, estos estadísticos de Excel no me servirían. Pero siempre hace esa prueba de hipótesis. Y me calcula los valores de P. ¿Quedó claro esa explicación? Sí, profe. Sí, bro. Bueno, muy bien. Lo que sigue, ya no nos da chance, ya son ya estamos sobre las 3 de la tarde, es los intervalos de confianza de beta. Pero ya vimos que los intervalos de confianza los calculo. Voy a brincarme esto un poquito rápido. Así. ¿Se acuerdan? Haciendo el valor del parámetro más menos T de alfa medios por la raíz de su varianza. Este sería el de beta 1 y este sería el de beta 0. Tiene una fórmula de una varianza un poco más grande, pero es lo mismo, es el parámetro o la variable más menos T de alfa medios por la raíz cuadrada de su varianza. Bueno, eso lo podríamos hacer, yo les voy a subir el Excel y ustedes lo calculan, pero ustedes pueden comprobar y compararlo usando un nivel de significancia del 5%, que Excel también me los calcula. Aquí están. Los valores inferiores y superiores, esos son los intervalos de confianza de beta 0 y beta 1 para un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Ustedes los pueden calcular y los pueden comparar y los vemos la próxima vez, pero lo que lo hacemos aquí manual y lo comparan con estos valores que calcula Excel. Ok, creo que avanzamos bastante el día de hoy. Vamos a terminar aquí y nos conectamos de la próxima clase, el próximo lunes, si Dios lo permite. Pasen buena tarde. Gracias. Con gusto. Gracias, profe. Buenas tardes, profe, gracias. Con gusto. Prepara un segundo la pizarra, esta, donde está dibujando.